bendiga su vida, que el Señor en esta hora pueda estar hablando a nuestros corazones. Y les invito a ver sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:15. Y bueno, recuerde que el libro de Apocalipsis se encuentra al último de nuestras Biblias, ¿no es cierto? Apocalipsis 3:15. Y mientras usted se queda ahí en Apocalipsis 3:15, yo quería compartir algunos otros pasajes que me voy a encargar de buscarlos y compartirlos con ustedes. Y días pasados tuvimos la reunión de varones en la casa allá de Marcelo y tocaba a Eric traer la palabra y él habló algo de muy importante. Habló acerca de cómo el Señor desea y cómo el Señor quiere hablar cada día a nuestras vidas. Es el anhelo, es el deseo, es la preocupación del Señor hablarnos cada día en nuestras vidas para que podamos entender que solamente en Él podemos encontrar todas las respuestas a nuestras vidas. Para que podamos comprender que solamente en Él podemos encontrar la paz, el sosiego, que solamente en Él podemos encontrar el equilibrio en nuestras vidas, que solamente en Él podemos encontrar la esperanza, la cual el mundo ha perdido. Y sin importar las circunstancias, sin importar lo que podamos estar viviendo, la idea de Dios es hacernos entender que debemos centrar nuestras vidas absolutamente en Él, porque Él es el que puede traer a nuestras vidas todo lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios está llena de oraciones, está llena de mandatos, está llena de agradecimientos y está llena de testimonios con la intención de hacernos entender que la vida, que nuestras vidas tomadas de la mano de Dios no solamente es perfecta, sino que sacia nuestra vida, que alimenta nuestra vida hasta saciar por completo todas nuestras necesidades. La idea de Dios es hablarnos a nuestras vidas para que a través de su palabra inunde nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos comprender de que solamente en su palabra todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos y con nuestras ideas tan frágiles, pueden ser perfectamente suministradas y equilibradas nada más y nada menos que por nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La idea de Dios es apuntar a nuestros sentimientos y a nuestros corazones, que es lo más débil del ser humano, para que nosotros nos centremos en Él, nos radiquemos en Él y podamos vivir una vida de paz, de sosiego, garantizada con todas las promesas que Dios ha determinado para la vida de aquel que le busca. Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos, es decir, la idea, el pensamiento de los impíos, dice el Señor, perecerá. El Salmo 68 dice: ¿estás triste? ¿Estás pasando por una situación o por una circunstancia de dolor o de sufrimiento? Fíjate lo que dice: alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Salmo 64 dice: el justo se alegrará en el Señor y en el Señor se refugiará. Y todos los rectos de corazón se gloriarán. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulce, dice el salmista, son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 107 dice: porque Dios sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Me encanta cómo Dios
busca permanentemente hablar a nuestro corazón, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, para que nuestras vidas no caminen en esta tierra sobre lo superficial de nuestros pensamientos, sino especialmente sobre las propuestas que Dios tiene para la vida del hombre, que son claramente perfectas. Me encanta cómo la palabra de Dios, hermano, habla a nuestras emociones y a nuestros sentimientos para que nuestras vidas se enfoquen cada día de nuestra existencia en el Señor y no en las circunstancias que nos rodean. El mejor psicólogo del universo, nos dice: escúchame bien lo que estoy hablando a tu vida. Escúchame bien la propuesta que tengo para tu vida. Porque de no hacerlo así, indefectiblemente, el ser humano perece, es decir, se muere. Si el ser humano, si la iglesia, si los hijos de Dios no se toman de la palabra de Dios, indefectiblemente pereceremos. ¿Sabes por qué? Porque esta es la propuesta de Dios. Es por eso que Él nos manda a confiar solamente en Él y a buscar desesperadamente todos sus consejos a través de su palabra. Me encanta la propuesta del salmista cuando él dijo lo que dijo. Es por eso que el salmista da testimonio de que en el momento de su desesperación, que en el momento de su aflicción, que en el momento de su tristeza, que en el momento de su traición o de las traiciones que él estaba viviendo, él entiende la propuesta de Dios, se centra con todo su cuerpo, con toda su alma, con todo su espíritu delante de Dios y da claramente testimonio, obedeciendo al mandato de Dios y experimentando y describiendo con claridad que él dice exactamente lo que dice. Dice que puso, por así decirlo, la lengua de su corazón en la dulzura de las palabras de Dios. Él dice que ha probado y se ha convencido que el Señor es bueno para su alma. Él ha comprobado y se ha afianzado a esta palabra. Y él dice que el Señor es bueno para su cuerpo, para su espíritu. Y ha entendido claramente que su deleite, es decir, su agrado, su gozo, su complacencia, su satisfacción, su bienestar y su placer, su gusto, lo ha encontrado solamente a través de la palabra de Dios. Y él está dando un testimonio público de la importancia de obedecer al Señor con toda su alma, con todo su cuerpo, con toda su mente, con todos sus sentimientos y con todas sus emociones. Porque si no obedeces la propuesta de Dios, indefectiblemente perecerás. Por eso dice Proverbios 10:28, la esperanza de los justos, la esperanza de los que entienden la propuesta de Dios, la esperanza de aquellos que se desarraigan de sus humanidades y transitan el camino de la verdad de Dios es alegría. Pero la expectación, las expectativas de los impíos es muerte. Por eso la pregunta es, hermanos, ¿de qué lado estamos? Porque cualquier expectativa, cualquier salida, cualquier horizonte, cualquier futuro, cualquier panorama fuera de Dios, Él sigue insistiendo, perecerás. Perecerás en tus propios pensamientos, en tus propios ideales, en tus propios argumentos. Y la propuesta de Dios es darte vida a través de Él y una vida perfectamente en abundancia. Me encanta la frase tan conocida de Albert Einstein, que dijo en una oportunidad: Dios no juega a los dados. ¿Sabe lo que está diciendo él? Nada está librado al azar. Hay un Dios regente, hay un Dios soberano dando directivas para ofrecerte el mejor camino, pero bajo la supervivencia de Dios,
bajo la obediencia de Dios, bajo la supervisión de Dios. Porque ¿sabes qué? Para Dios es o todo o nada. Dios no se maneja con los grises. Y bueno, pero tal vez, a lo mejor, Dios conoce mis debilidades y Él sabe que me cuesta y que esto, y que de pronto empezamos nosotros a atribuirnos nuestros propios argumentos para justificar nuestras debilidades. Bueno, así no funciona Dios. Para Dios es claramente todo o nada. Él no comparte su gloria con aquellas personas cuya motivación no sea nuestro Señor Jesucristo. Me encanta la frase de un hermano que muchos conocen. Él dice, si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesús, él dice, soy un perfecto idólatra. Cualquier motivación que no sea Cristo es, dice él, idolatría. Esa idolatría puede ser mis propios pensamientos, las justificaciones a mis argumentos, mis propios ideales, mi propia forma de pensar. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. El que le gusta bien y el que no le gusta, yo nací así, yo soy así. Él dice que cualquier cosa que de pronto ocupe el lugar de Dios se transforma en idolatría. Alguien me dijo en una oportunidad, yo iría a la iglesia, pero ¿sabes cuál es el problema? Que los domingos nos juntamos con mi hermano. Y hoy es el cumpleaños del hijo de mi hermano, que tiene 1 año, cumplió 1 año de vida. Imagínate si yo no llego a ir al cumpleaños de mi sobrino nieto, el problema que yo voy a tener. El Señor dice, cualquier cosa que ocupe el lugar de tu vida, tu auto, tu trabajo, lo que sea, dice Dios, se transforma en idolatría. Y esta es la pregunta que yo tengo que hacerme todos los días de mi vida. Esta es la pregunta que yo en este momento me estoy preguntando a mí mismo y digo, Señor, ¿qué es lo que realmente motiva mi vida a seguirte? Esta es la pregunta que yo tengo que hacer cuando nos levantemos y nos volvamos a nuestros hogares. Señor, ¿qué es lo que me motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva a buscarte? Esta es la pregunta que debemos hacernos en nuestras vidas hasta el último día de nuestra existencia. ¿Sabes por qué? Porque corremos el riesgo de que cuando no hacemos estas preguntas a nosotros mismos, corremos el riesgo de que empecemos a transitar por cualquier lado. Y esta es una pregunta clave que el Señor quiere que nosotros nos preguntemos a nosotros para ver el estado de nuestra vida espiritual. Y Él nos invita insistentemente a deleitarnos solamente en Él. No por lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, sino por lo que Él es. Dios no, alguien me decía, bueno, si Dios hiciera el milagro sobre mi familia, capaz que yo buscaría, porque yo quisiera una señal de Dios para poder acercarme. Yo no sé cuál es la señal que pretenden algunas personas para entender que a Dios no se lo busca por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, sino por lo que Él es. Él es majestuoso. Él es soberano. Él es grande, Él es digno de ser alabado, porque de Él es su grandeza, porque de Él es su poder, porque de Él es su gloria, porque de Él es la victoria, porque de Él es la majestad, porque Él es la verdad absoluta para nuestras vidas. Él debe ser la motivación y mi única y absoluta expectativa para poder transitar la vida que Dios ha determinado. Por eso Él es tan insistente de que nosotros nos centremos pura y exclusivamente en Él. Porque dice Él, yo soy el que va a suministrar, el que va a llenar todos los huecos de tu vida. Y solamente Él. Por eso me encanta cómo es tan insistente en girar y en mandar todas estas flechas a nuestros corazones y emociones, para que de una vez por todas entendamos que nuestra vida se rige nada más y nada menos por un Dios hacedor, por un Dios poderoso cuyo universo se encuentra, dice, al estrado de sus pies. En esta semana pasada hay una familia que está atravesando un problema de salud y que ni siquiera es grave el problema de salud. Pero ¿sabes qué veía yo?
veía cómo de pronto la anarquía en esta familia, el desorden, el desconcierto, el caos, la confusión, gobiernan a toda una familia. Porque la motivación de esas vidas, ¿sabes qué? Nunca fue Dios. Veía el caos y la desorganización para llevar a cabo una situación de salud. Vuelvo a repetir, que ni siquiera es grave, pero podía ver realmente el desconcierto, las corridas, la desesperación. Y digo, qué triste, porque es gente que se le ha hablado mucho del Señor. Y seguimos orando y seguiremos orando hasta el último día de sus vidas, ¿no? Pero 80 años él, 80 años ella, 160 años de vida parado en esta tierra, viviendo su vida, disfrutando de las propuestas de esta vida, dejando a Dios en todos los planos de su vida fuera. Me decía en una oportunidad, la verdad que no sé qué quiere Dios de mí. No entiendo cómo Dios, que hablan de tanta misericordia, no es capaz de tirarnos una mano. Y a mí no me quedó más remedio de decirle, 180 años le dieron la espalda a Dios. Y nos creemos con el derecho de reclamarle a Dios lo que nunca fuimos capaces de hacer. Hermanos, debemos tener cuidado con relación a lo que nuestras vidas viven. Veía esa casa y verdaderamente un infierno. Proverbios 10:28 dice: la esperanza de los justos es alegría. Pero lo triste de la realidad es esta, que las expectativas de los que no tienen a Cristo terminan realmente en muerte. Hermano, qué tremendo. Qué tremenda la propuesta de Dios para nuestras vidas. Para Dios es todo o nada, no existe el gris. Amarás, dice el Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aún en las circunstancias más dolorosas, aún en el momento que te estés desangrando por cualquier situación, Él dice: amarás a Dios porque yo quiero ser el centro de tu vida. Amarás a Dios por encima de todas las circunstancias, sin importar lo que estés viviendo. Y obedecer a Dios y amar a Dios, el significado de amar la propuesta de Dios es vivir y obedecer cada mandamiento para no solamente nuestra paz, sino para vivir una vida de libertad, la cual el mundo y la sociedad en la que vivimos se encuentra sumergida en la esclavitud de su propio pecado. Esta es la propuesta de Dios, que podamos entender. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo ya, entré a casa cuando estaba mi mamá y la llamé, no la encontraba, la encuentro en el suelo y era un día de muchísimo frío. El caso es que, yo corrí hasta ella y ella estaba ahí entre la cama y la cómoda, se había caído. Y yo le preguntaba: ¿pero cuándo te has caído? ¿Y cómo te caíste? Y ella me decía: no sé cuándo me he caído. Lo que sí sé, dice, que yo he estado orando durante toda la noche, o durante el rato, o durante los días, no tengo idea. Yo he estado orando y yo he estado hablando con el Señor y yo he estado clamando al Señor y el Señor me ha sostenido en este momento. Y yo era un cubito de hielo y yo le preguntaba si tenía frío y ella me decía: no tengo nada de frío. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué no tenía frío? ¿Sabes por qué no tuvo frío? ¿Sabes por qué no tuvo noción del tiempo? Capaz que había estado 10 minutos, 10 días, un día o 5 horas. ¿Sabes por qué perdió la noción del tiempo? Porque su vida se había centrado en la búsqueda genuina de abrazarse al Señor en ese momento tan triste, tan doloroso. Y la paz sobrenatural de Dios cobijó esa vida para ni siquiera darse cuenta de lo que estaba experimentando en ese momento de estar tirado en el piso. Esta es la propuesta de Dios. Esta es la claridad de Dios con la que Dios quiere hablarnos para poder entender la propuesta de Él. El que no lo deja todo, dice el Señor, por mí, no es digno de mí. El que no deja todo. El que no deja padre, madre.
El que no deja hijos, el que no deja esposo o esposa, trabajo o lo que sea, por mí, dice el Señor, yo no quiero saber nada con vos. Y Él está diciendo, no que tenemos que abandonar a nuestras esposas, a nuestros esposos o a nuestros hijos. Él está diciendo, está centrando, está tratándonos de ubicar para que entendamos claramente el orden de prioridades que Dios ha establecido para quienes les buscan, para quienes les aman. ¿Querés una vida de paz en tu hogar? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Querés un buen trabajo? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Querés que tus hijos se encuentren en la iglesia? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Querés que Dios te dé la esposa o el esposo de tu vida? Buscad primeramente el reino de Dios. Y dice el Señor, todo lo demás, yo te lo voy a añadir. ¿Será tan así? ¿Será tan así que Dios quiere que Él sea el centro de nuestras vidas? ¿Será tan así que el Señor quiere e inunda nuestras mentes para que entendamos que nuestra vida puede estar parada en esta tierra solamente si estamos abrazados a Él? ¿Será tan así que la propuesta de Dios es tan directa para hacernos entender lo que deberíamos haber entendido o lo que debemos entender? Bueno, fíjate lo que dice Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Palabras del propio Señor Jesucristo. Él dice, yo conozco tus obras. Y aquí ya tenemos un problema. Antes que el Señor Jesucristo empiece a hablar, Él dice, yo te conozco. Yo no lo conozco al Marcel. O lo conozco por fuera, pero Dios conoce nuestro corazón, mente, cuerpo, espíritu y alma. Entonces Dios dice, cuidado a lo que te vas a enfrentar. No me vengas con chicanas. Yo, dice el Señor, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Él dice, por cuanto no entendiste y querés vivir tu propia lógica y querés vivir tus propios mandamientos y has fabricado tu propia Biblia, en donde la Biblia tuya o la Biblia mía dice Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es benevolente, y borramos todo lo otro. La Biblia mía puede tener un renglón, pero la Biblia de Dios es totalmente diferente. Tiene promesas, estatutos, reglas para que las cumplas, no para que las obvies y para que creas que podemos vivir como se nos da la gana. Por cuanto dice, no eres tibio ni frío, es decir, ni una cosa ni otra. Dice Él, te vomitaré de mi boca. Es decir, dice Dios, a mí me repugna. O es el todo o es el nada para Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes de lo que está hablando eso? De la autosuficiencia. Y no le está hablando al mundo que no lo conoce, le está hablando a la iglesia. Está hablando a mí primeramente, obvio. Y te está hablando a vos, quédate tranquilo. Él está diciendo, pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, yo vivo mi propia ley, no tiene nada de malo que me junte con mis amigos el día viernes, me emborrache y me fume cualquier cosa. Pero no tiene nada de malo porque después de alguna manera u otra yo voy el día domingo y de alguna manera alabo al Señor y purgo mis faltas. Y le pido, Señor, perdón al Señor y Él arregla. O yo no necesito nada de la iglesia. Yo soy mi propio culto, yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia iglesia dentro mío. Y dice el Señor, la autosuficiencia te va a llevar al desastre. Y ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y Jesús le tiene que contestar, dice, ¿sabes lo que realmente sos vos? Eres, dice, un desventurado cuando pensamos así. Cuando yo pienso que soy autosuficiente,
cuando yo pienso que puedo vivir mis propias reglas, cuando yo digo yo soy así y Dios me hizo así, estoy mintiéndome a mí mismo. Dice Dios, ¿sabes lo que sos vos? Vos sos un desventurado. Y va un poquito más abajo. Y te dice, ¿sabes qué? Seguí justificando tus actos delante mío, dice Dios. ¿Y sabes lo que sos? Un miserable. Lo dice la Biblia, no es que sea hermano con la Biblia. Pero va un poquito más allá. Entonces el Señor nos mira porque Él dice, como decía al principio, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón. Y he llegado a la conclusión que aparte de ser un desventurado, un miserable, sos, dice, pobre. Y no solamente, dice Él, sos un desventurado, un miserable y pobre, sino que sos un ciego, porque no querés aceptar la realidad de Dios. Pero va un poquito más allá, por las dudas que no lo entendamos y por las dudas que sigamos insistiendo en nuestra propia autosuficiencia. Y aparte de ser, dice, un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, dice, sos un desnudo. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que sin Dios tu vida carece de sentido. ¿Sabes lo que significa eso? Que eso es una vergüenza delante de Dios. ¿Sabes lo que significa? Que tu testimonio o que mi testimonio, si no está afianzado en las realidades de Dios, soy un tropiezo para muchos hermanos en Cristo. Soy un tropiezo para mis vecinos. Pero ¿qué más sigue diciendo? Verso 18. Si entendiste esto, dice el Señor, yo te sigo aconsejando. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que verdaderamente, solamente en Él, puedas ser autosuficiente. Para que solamente en Él puedas ser, dice, rico. Y para que tus vestiduras blancas, tengas tus vestiduras blancas para poder vestirte. Y para que no se te descubra la vergüenza de tus humanidades. ¿Sabes lo que dice? Yo quiero cubrir toda tu vida. Quiero cubrir toda tu alma, todo tu espíritu y todo tu corazón. ¿Sabes para qué? Para que tus humanidades, para que mis humanidades no salgan a flor de piel. Porque cuando mis humanidades salen a flor de piel, se muestra la evidencia del asco que representa el ser humano sin Dios. Disculpe la expresión, pero es la realidad. Cuando yo saco mis humanidades, muestro y doy clara evidencia de que mi vida, cuando bajo la mirada de Dios, es repugnante, es asquerosa y miserable. Y para que dice, unjas tus ojos con colirio. ¿Sabes para qué? Para que veas la realidad de la propuesta de Dios. Y esto está espectacular. Él dice, acércate a mí, acepta mi propuesta y yo me voy a encargar de tu vida. No andes ahí limosneando, no. Venite a mí, acércate a mí y yo quiero revestirte. Esta es la idea, este es el plan que Dios ha diseñado para la vida del hombre. Y a veces nos quiere vestir, ¿viste? Cuando los chicos los vestían, yo me acuerdo cuando el chichito era muy chiquito y Cristina lo vestía y empezaba a patalear porque no quería ponerse ese pantalón, porque no quería ponerse la campera, porque no quería, y pataleaba como loco. Y a veces, hermanos, tenemos esta actitud delante de Dios. Hasta el día de hoy no se quiere vestir bien, por eso lo va a haber hecho un andrajoso. Le aviso, hermano, que se está por cambiar el apellido, porque ya le dije, no lo quiero ver hecho un ciruja, pero le encanta cirugía. Sí, le voy a poner frase. Para que unjas tus ojos con colirio. Y fíjate lo que dice el verso 20, aquí, si entendiste esto. Yo estoy, dice, a las puertas. ¿A las puertas de qué? A las puertas de tu corazón. Estoy a la puerta de tu conciencia. Estoy a la puerta de tus emociones. Estoy a la puerta de todo. Estoy a la puerta, dice, y llamo. Y si alguno oye mi voz, y abre la puerta, dice él. Yo, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es señal de intimidad con Dios. Fíjate la propuesta que él tiene. Él está latente. Pero yo quiero, no sé, en mi matrimonio, pero quizás yo voy a tener un mejor matrimonio allá porque esto no dio resultados. O yo voy a tener uno mejor. No. El Señor está diciendo que vos simplemente
le abras la puerta a Dios para que Él pueda tener una confianza estrecha de intimidad con tu vida. Verso 21 dice, el que entienda, al que venciera, dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sabes lo que está diciendo? El que entienda esto y que venza los obstáculos de mis propias humanidades, entonces dice el Señor, yo te daré para que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo el verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a casa de oración. El que tiene oído, dice, si realmente tenés oído, oiga la propuesta y el plan perfecto que Dios ha diseñado para la vida de quienes le busquen. Amarás a Dios con toda tu fuerza, aún en la persecución, aún en una sociedad de tanta idolatría, aún en una sociedad de tanta corrupción, aún en una sociedad que está buscando ir por la iglesia, amarás a tu Dios por encima de todo. Amarás a Dios por encima de las políticas. Amarás a Dios por encima de las decisiones que rodean nuestro país con tanta corrupción y mentira, en donde parece que todo está perdido. Él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero la clave está en obedecer los mandatos de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, mi amado Señor, porque tu palabra trae equilibrio en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque especialmente tu palabra trae coherencia a nuestras vidas. Pero en esta hora, mi amado Señor, te ruego que tú estés bendiciendo y hablando a la vida personal de cada uno. Mi amado Padre, si hay cosas que necesitan ser desarraigadas de mi vida, si hay cosas que durante 10 años, 20, 80 o 100 años de mi vida las he vivido como a mí me ha parecido, yo te ruego, mi amado Padre, que a partir de esta hora yo pueda entender la necesidad de generar cambios a través de abrir mi corazón para aceptar tu propuesta que es perfecta. Señor, bendecí a cada uno. Padre, siempre te rogamos que cuando nos levantemos, que cuando volvamos a nuestros hogares, tu palabra golpee nuestros corazones, golpee nuestra conciencia, golpee nuestra mente de aquellas cosas